Es muy chistoso que uno de los mayores impulsores de esta reforma y ahora paladín de los derechos de los trabajadores sea un senador que estuvo justamente exiliado en el extranjero, escondiéndose de la justicia por haber abusado de los trabajadores de su sindicato. Raro, ¿no? El pasado mes de abril fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a un montón de leyes laborales y fiscales. ¿A cuántas? Ahí les van. Todo esto para atacar de una vez por todas el problema de la subcontratación laboral, llamada por su anglicismo outsourcing. Este tema es muchísimo más complejo que simplemente decir, mira, qué bien, se prohibió el outsourcing, ¡yay! ¡Qué padre! ¡Qué buen gobierno tenemos! ¡Yay! A ver, la cosa es que no todo el outsourcing era malo y los que abusaban en realidad no hacían outsourcing. Me explico. La subcontratación laboral está definida en nuestra legislación como el acto en el que una persona física o moral proporciona o pone a disposición de trabajadores de otra persona física o moral. Y ahí está, ese es el concepto. Como pueden ver, si nos ponemos estrictos, prácticamente cualquier servicio se pudiera considerar outsourcing. Sin embargo, lo que entendemos hoy, y esto es porque muchas empresas lo hacen, es el hecho de que gente sin escrúpulos contrate a su personal a través de otros para evadir, entre otras cosas, las cargas sociales, la PTU, pagos de impuestos, etcétera, etcétera. Y aquí van a estar de acuerdo con nosotros que esta práctica en sí misma no es y nunca fue legal, el evadir me refiero. O sea, el outsourcing como tal era una actividad legítima y estaba regulada, y los que abusaban de esta práctica simplemente no le ponían el nombre, la simulaban, pero hacían algo que era ilegal y castigado por la ley de por sí. Que no se castigara era tema de otra conversación y de otro video y de otro momento. Gobiernos anteriores hicieron un esfuerzo para evitar los abusos con esta práctica, como es el caso de la reforma laboral del 2012. En esta se condicionó el outsourcing a 3 requisitos. El primero es que los servicios no podían comprender la totalidad de las actividades de la empresa. ¿Cuántas empresas conocemos que tienen 0 empleados? Tienen un capital enorme, tienen una actividad grandiosa, muchísima ganancia y 0 empleados. Esto simplemente no es lógico. Segundo, los servicios deben justificarse por su carácter de especializados, o sea, que realmente se tenga que contratar a un outsourcing para hacer cierta actividad y no simplemente contratarlo para mandar a todos los empleados como vimos en el punto anterior. El problema es que aquí no daban reglas claras sobre lo que eran trabajos especializados, entonces ahí quedó medio en el aire ese punto. Tercero, no podían comprender labores iguales o similares a las que llevan a cabo el resto del personal de la empresa. Aquí también pasaba mucho que los trabajadores sindicalizados se contrataban directamente por la empresa y los de confianza se contrataban por un outsourcing, aunque fueran compañeros y hicieran exactamente lo mismo. O sea, tenías una persona manejando una máquina que era sindicalizado y estaba directo, y una persona manejando la misma máquina que era de confianza y lo tenían en el outsourcing. La reforma 2021 retoma y aclara estos puntos. Primero que nada, subraya que la subcontratación laboral queda definitivamente prohibida. Pero aquí regresamos al problema. ¿Qué es la subcontratación laboral? Por ejemplo, aquí en el despacho ponemos a disposición de nuestros clientes a nuestros trabajadores por horas o por días, lo que nos lleve a cumplir el servicio que le ofrecimos al cliente, ya que la legislación especificaba que no importaba si los trabajos eran prestados dentro o fuera de las instalaciones del cliente. Pues en esta reforma se da la solución. Se define un poco mejor lo que es un servicio especializado, pero sobre todo se crea un padrón en donde las empresas que lo prestan se deberán inscribir justificando el por qué sus servicios son especializados. ¡Yay! ¡Más carga administrativa! Entonces, ¿cuándo estamos ante un servicio especializado? La misma reforma nos dice que es aquel que no forma parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa, siendo la actividad preponderante aquella por la cual una empresa obtiene su principal ingreso. Esto entonces nos lleva a 2 problemas, ya que una gran cantidad de empresas nunca ha actualizado sus libros de actas, y además por muchos años los notarios y los abogados, los contadores, todos recomendaban a los clientes que pusieran en su acta constitutiva un montón de actividades. Entonces primero tendríamos que revisar con lupa los objetos sociales que hayamos puesto en nuestras actas, que estemos usando, que realmente nos sirva tenerlos ahí. Y en su caso, hacer los cambios que convenga. Bueno, ¿y tú qué haces? No, pues yo fabrico empaques. Bueno, pues ponle que fabricas empaques, ponle que importas, que exportas,
Ponle que vendes, que compras, que vas a contratar personal, que vas a ofrecer servicios, que vas a comprar terrenos, todo. Y de pronto nuestras actas se hacían un monstruo con un montón de objetos sociales. Ahora el cambio de paradigma es este. Entre más objetos sociales, menos vas a poder contratar empresas externas para que te presten esos mismos servicios. Hoy por hoy, menos es más. Por tanto, estamos ante un par de escenarios. El primero son las empresas que tenían a todos o la mayoría de sus empleados, o más bien a los que hacían sus actividades que estaban en su objeto social, en una empresa de outsourcing que no tuviera que ver con ellos. O sea, con dueños diferentes, pues. O aquellas que tuvieran contratados en otra empresa, pero de su mismo grupo, a todos los empleados. Que una empresa fuera la productora y que la otra nada más tuviera los empleados y que ésta le prestara servicio a aquellos. Aquí la reforma es clara. Las empresas productoras deberán contratar a sus empleados directamente. En el caso del outsourcing está fácil. Dejas de pagarle al tercero, haces una sustitución patronal y contratas directamente al personal respetando su sueldo, puesto, antigüedad y todos los derechos que tenía. En el caso del insourcing, además de hacer la sustitución patronal, deberemos liquidar a la empresa del insourcing transmitiendo los activos de la misma a la empresa a la cual prestaban el servicio. Se oye fácil, ¿no? Pues ya pasaron los 3 meses que dieron originalmente y se reporta que la mayoría de las empresas no han podido completar este proceso. Y de hecho anoche el Senado dio una prórroga de 1 mes más para que empiece su vigencia en septiembre del 2021. Otro escenario son aquellas empresas que efectivamente prestan servicios que no están contenidas en el objeto social de los clientes, pero que por la naturaleza del negocio estos pueden llegar a confundirse con el outsourcing. Casos muy claros eran las empresas de limpieza, las de vigilancia, despachos de contadores, de abogados, pero hay empresas que prestan servicios especializados y que la línea no está tan clara. Estas empresas entonces deberán además registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el registro de empresas que prestan servicios especializados, para lo cual se revisará, entre otras cosas, que estén al corriente en sus obligaciones fiscales y laborales, de seguridad social, pero sobre todo se deberá justificar su carácter de especializado. Este registro se tendrá que renovar cada cierto número de años y no es por espantarlos, pero al día de la grabación de este video, solo el 47% de las empresas que han aplicado a este registro lo han podido obtener. Todas estas obligaciones vienen como deberían con derechos. Para los trabajadores obviamente es que ya se les reconozca su sueldo completo y sus derechos laborales. Para los patrones se les dio un huesito, que es que la participación de los trabajadores en las utilidades, la PTU, se tope a 3 meses de salario del trabajador o el promedio de PTU que haya recibido el trabajador en los últimos 3 años, lo que le beneficie más a él. Las empresas que presten servicios especializados deberán darle a sus clientes copias de este registro y estos deberán guardarlas para justificar la recepción de dicho servicio. ¿Por qué? Porque hay multas importantes. Tanto la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit y el SAT te pueden multar. Por ejemplo, por tener a tus trabajadores en un outsourcing se te puede multar hasta con 4,481,000 pesos. Además que las operaciones que tú tengas con tu outsourcing se considerarán inexistentes y no podrán ser deducidas ni acreditadas para efectos de impuestos federales. En conclusión, se prohibió algo que ya de por sí estaba prohibido y que por tanto era ilegal, y se le cambió el nombre a algo que no estaba prohibido pero que se confundía con la práctica ilegal. Y miren, al final creemos que no tenemos a nadie más a quien culpar que a nosotros mismos. Por un lado están los patrones que se querían ahorrar el mayor número de pesos posibles. Por otro lado están los trabajadores que aún conociendo sus derechos aceptan condiciones laborales claramente ilegales. Y ojo, esta reforma no las va a terminar por completo, Y por último el gobierno, sea de la administración que sea. Los de antes no aplicaban la ley que ya existía y los de hoy pues están ocupados vendiendo gas y ese tipo de cosas y mejor nos trasladan la responsabilidad de cumplir con un registro a los trabajadores, a los patrones, a los trabajadores y a todos. O simplemente nadie te va a contratar y no vas a ganar dinero. Al final, si es para beneficio de los trabajadores, pues no podemos estar en desacuerdo con esta reforma. Solo nos queda desearles que consigan este registro si lo necesitan, revisen muy bien cómo les va a impactar dentro de sus costos el asumir directamente a los trabajadores y claro, hagan los ajustes necesarios en sus precios. Si tienes alguna duda, estamos a la orden aquí abajo en los comentarios o en las redes que aparecerán en un momento. Nos vemos en la próxima.